Les doy la bienvenida una vez más a nuestro curso de Mariología. Les agradezco su atención, que se estén tomando el tiempo para instruirse como católicos y para conocer más sobre la Santísima Virgen María. Pues hoy, 21 de diciembre, ya estamos muy cerquita de la Navidad, 21 de diciembre, voy a tocar un tema que nos va a ayudar mucho para entender lo que ya está a unos días, a 3 días, 4 días que vamos a celebrar la Navidad. Vamos a hablar de uno de los dogmas de la Santísima Virgen María. Si usted está siguiendo este curso y está poniendo atención o va tomando notas, usted se da cuenta que en este curso no son reflexiones, ni es homilía, ni es misa, no, no, no. Esos son otros días. Los cursos de los días miércoles es de estudio profundo de teología y de Sagrada Escritura. ¿Por qué profundo? Porque se trata de que usted va a hacer un trabajo fuerte, de que va a agarrar su libreta y va a anotar algunas fechas y de memoria que se tiene que saber o algunas notas que tiene que saber. Por eso este curso a algunas personas les gusta, a algunos no. Sobre todo no les gusta a los que no les gusta esforzarse, pues, pero a los que sí les gusta esforzarse, que les gusta conocer más de su fe, ponen mucha atención a este curso. Me han hecho saber que este curso les ha ayudado en su preparación humana, teológica y como persona creyente. Porque este curso de Mariología es todo un curso de la persona de María, nada más la pura persona de María. Ya acabamos el curso de Cristología, que es sobre la pura persona de Cristo, y Dios mediante, acabando este curso, vamos a continuar con un curso que va a ser de Neumatología, que es sobre la persona del Espíritu Santo. Así es que todavía tenemos mucho material, todavía tenemos mucho que hacer. Y bueno, aquí empezamos en el nombre de Dios. Los invito a que se sienten conmigo, o si van escuchándome, o van rumbo al trabajo, o ya llegaron de trabajar, bueno, pongamos atención a la lección del día de hoy en este curso de Mariología. La iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Invocamos a nuestra mamá, a la Santísima Virgen María. Recen conmigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Pues iniciamos el curso del día de hoy. Hoy vamos a ver un dogma, uno de los 4 dogmas. Acuérdense que cuando hablamos de la Santísima Virgen hablamos de 4 dogmas. Padre, ¿qué es un dogma? Un dogma es una verdad de fe a creer. Son verdades establecidas por la Iglesia que yo como católico debo de creer. ¿Cuáles son? Usted tiene que saber. De la Santísima Virgen estamos hablando de 4 dogmas, es decir, de 4 verdades que usted debe de creer y que debe de defender. ¿Cuáles son? Las voy mencionando por años. A lo largo de estos 2000 años que lleva la Iglesia Católica, ha ido estableciendo algunas verdades, algunos dogmas de la Santísima Virgen María, desde los más antiguos hasta los más recientes. ¿Cuál es la verdad de fe o cuál es el dogma más antiguo que existe?
el primer dogma se llama María, Madre de Dios. Este dogma fue establecido en el año 431, que Dios mediante en la próxima lección del próximo miércoles lo vamos a ver porque ya se acerca su fiesta. El día 1 de enero la iglesia celebra a María, Madre de Dios. Entonces, dentro de 8 días, cuando ya vamos a estar más cerquita del 1 de enero, vamos a ver ese dogma, el primer dogma. 431. El segundo dogma, ¿cuál es? El segundo dogma es el que vamos a ver hoy en este curso. Estamos hablando del año 553 y el dogma se llama la virginidad perpetua de María. ¿Por qué lo vamos a ver hoy? Porque ya estamos a unos días de la Navidad, ya se acerca la Navidad. La Virgen Santísima va a tener a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Y por eso hoy vamos a ahondar sobre la virginidad perpetua de María. Ese es el segundo dogma, en el año 553. El tercer dogma de la Santísima Virgen María es un dogma que ya vimos, y si no, busque las lecciones pasadas del curso de Mariología, y ese dogma se llama la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Como pasó su fiesta el día 8 de diciembre, por allí lo vimos, cerquita de esas fechas. Si no lo ha visto, yo lo invito a que lo busque y lo vea y anote, porque es un dogma. Este dogma es del año 1854, es más reciente, pero es el tercer dogma, la tercera verdad de fe. Y el cuarto dogma, que lo vamos a ver más adelante, es el más reciente, que es la asunción de la Virgen María al cielo. ¿En qué año se hizo este dogma? ¿En qué año se estableció como verdad de fe? En el año de 1950. Es el dogma más reciente apenas. Apenas lleva 72 años este dogma, pero es una verdad de fe. De hecho, mi parroquia nativa allá en Tejalpa, Jiutepec, Morelos, de donde yo soy, así se llama, la Asunción de María. Un saludo a toda mi parroquia si es que alguien me está viendo. Yo creo que sí, porque mucha gente luego me escribe de mi parroquia. Entonces, estos son los 4 dogmas. Los menciono muy rápidamente para refrescar nuestra memoria, para que los tengamos presentes, y hoy vamos a ahondar, vamos a hablar, vamos a aterrizar sobre un dogma que ya les he dicho que se llama la virginidad perpetua de María. ¿Qué podemos decir sobre este dogma? Vamos a hablar sobre este dogma tomando la Biblia, que es la palabra de Dios que ha sido revelada, y también tomando la tradición, que es lo que se nos ha venido transmitiendo desde Jesucristo, los apóstoles, los padres de la iglesia, hasta nuestro tiempo, ¿sí? Eso se llama la tradición, con T mayúscula. Tradición. Vamos a comenzar entonces. La virginidad perpetua de María. ¿Qué significa hablar de la virginidad perpetua de María? Quiere decir que nosotros afirmamos, declaramos, nos unimos a la iglesia en lo que la iglesia ha dicho, que la Santísima Virgen María, la Virgen María, pues María es virgen antes, durante y después del parto. Eso se llama la virginidad perpetua, porque la palabra perpetua quiere decir para siempre, perpetuo, para siempre. Entonces, cuando hablamos de la virginidad perpetua de María, estamos diciendo, María es virgen antes, durante el parto y después del parto. Algunos me van a decir, espérese tantito, una mujer que ya tuvo a luz un hijo no puede ser virgen, porque ya dio a luz un hijo. Vamos a hablar de eso. No se me adelante. Por eso pongan mucha atención y aquí vamos a responder a algunos comentarios o vamos a responder algunas cosas que los protestantes nos atacan y que no entienden. Aquí lo vamos a hacer. Miren, antes les quiero decir que un dato interesante es que
que los fundadores de las iglesias protestantes, que antes los protestantes no existían, no vamos a encontrar protestantes en el año 400, en el año 500, en el año 800 e incluso en el año 1000, no vamos a encontrar protestantes, no los hay, no los hay. Los protestantes comenzaron a existir más o menos del 1400, 1500 hacia acá. Anteriormente no había. Y los que comenzaron, los fundadores de los protestantes, ¿quiénes son los fundadores de los hermanos separados, como los conocemos? Es un hombre que se llama Martín Lutero, un hombre que se llama Juan Calvino y un hombre que se llama Uriel Schiswilling, más o menos así. Estos fueron los que se separaron de la Iglesia Católica, no quisieron la obediencia al Papa y comienzan a formar sus sectas. Pero algo curioso que les voy a decir. Fíjense que estos hermanos, fundadores del protestantismo, ellos sí reconocían la virginidad perpetua de María como enseñanza bíblica. Así es. Ellos sí aceptaban, aunque fíjense, fueron los fundadores del protestantismo, pero ellos aceptaban la virginidad perpetua de María. Hoy en día los protestantes, los hermanos separados, pues ya están muy desviados, totalmente desviados y equivocados. Pero sus fundadores, fíjese nomás, sus fundadores aceptaban y defendían la virginidad perpetua de María. Y si usted no me cree lo que le estoy diciendo, yo le invito a que busque la vida de este hombre que se llama Martín Lutero, que busque algo que se llama las tesis de Martín Lutero, y usted allí investiga un poco de su vida y se va a dar cuenta cómo él, aunque se separó de la iglesia, aunque empezó a formar su secta, porque no son iglesias los de ellos, son sectas, pero ellos creían, reconocían la virginidad perpetua de María. Vamos a comenzar entonces con la Biblia a hablar de este tema. Para eso vamos a tomar un texto bíblico, que es el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1. Tome su Biblia, Lucas capítulo 1. Vamos a leer, del versículo 26 más o menos al 38. Vamos a leer completo el pasaje de lo que es la Anunciación. Aunque nada más vamos a tomar un versículo como referencia, pero vamos a leer completo. Lucas capítulo 1, versículo del 26 al 38. ¿Está listo? Comenzamos. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba tal saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no tendrá fin». María entonces dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen?». Contestó el ángel: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios». Tienes ahí a tu parienta Isabel, que está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia,
se encuentra ya en el 6º mes del embarazo. Para Dios no hay nada imposible. Dijo María: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto bíblico que acabo de leer lo estoy tomando de una Biblia que es Biblia latinoamericana. Si usted tiene otra traducción de la Biblia, puede ser de América o puede ser de Jerusalén o de nuestro pueblo. Hay muchas tradiciones católicas, pero asegúrese que sea católica. A lo mejor cambian algunas palabras, pero en sí el contexto es el mismo. Vamos a comenzar. Vamos a entender entonces el dogma de la virginidad perpetua de María. Llega el ángel con la Santísima Virgen y le dice: María, tú en tu seno se va a formar el Hijo de Dios. Y ella dice: espérate tantito, ¿cómo va a suceder eso? Puesto que yo permanezco virgen. Algunas traducciones dicen: si yo no conozco varón, ¿cómo va a suceder eso? ¿No? Aquí dice esta traducción: yo permanezco virgen. Otras traducciones, de acuerdo a su Biblia, puede decir: yo no conozco varón. Y vamos a entender qué significa conocer. Porque si no logramos entender la época en la que la Santísima Virgen vivió, vamos a cometer muchos errores. Y ahí es el problema con los protestantes, que no se dan cuenta de la situación histórica, que no se dan cuenta de la cultura y que no saben interpretar la Biblia como debe ser. Miren, ¿por qué la Santísima Virgen dice: si yo no conozco varón? ¿Cómo voy a quedar embarazada si yo no conozco varón? ¿Cómo va a suceder eso? La palabra conocer en la Biblia para los hebreos significa tener relaciones. Por eso la Santísima Virgen dice: yo no conozco varón. ¿Qué quiere decir eso? Yo no he tenido relaciones con ningún varón. Eso está haciendo referencia. Yo no conozco varón. Si la Virgen, si María, si ella tuviera planes de tener relaciones con José o con algún otro varón, ¿cree usted que la Virgen le hubiera dicho al ángel: ¿cómo va a ser eso si yo no conozco varón? La Virgen no hubiera dicho: yo no conozco varón, porque entonces, si ella hubiera tenido el deseo o los planes de tener relaciones con un varón, ella no hubiera dicho: yo no conozco varón. Pero como ella desde un principio ya sabía que tenía un voto, porque así lo había hecho, de virginidad, por eso le dice al ángel: yo no conozco varón, es decir, yo no tengo y no he tenido relaciones con ningún hombre. ¿Sí? Bien, María, la Virgen, tenía un voto de virginidad que debía mantenerse. Aún en caso del matrimonio, ella sigue siendo virgen. Aún aunque se hubiera unido con José y aunque hubieran hecho una familia, ella después, aún en el matrimonio, sigue siendo virgen. Cualquiera que me esté viendo puede decir: espérate, eso es imposible. ¿Cómo una persona que se va a casar va a permanecer siendo virgen? Sí, sí lo es. Puede que sí, porque en aquel tiempo, por ejemplo, sabíamos que algunos judíos hacían este voto. Por ejemplo, los esenios. Los esenios hacían el voto de la virginidad. Además, en aquel tiempo también había mujeres consagradas vírgenes para el servicio del templo. Es decir, las mujeres que estaban sirviendo en el templo eran mujeres vírgenes, aunque estuvieran en unión con un varón, aunque estuvieran casadas, permanecían vírgenes para el servicio del templo. Así era la costumbre de aquel tiempo, la tradición de aquel tiempo. Ahorita vamos a ver más adelantito cómo la Santísima Virgen, su madre Santa Ana, la ofrece para el servicio del templo. Y eso nos va a conectar
para saber que la Virgen también, aunque ya estaba casada con San José, no conoció varón, es decir, no tuvo contacto sexual. Por eso es muy importante que entendamos lo que es la palabra conocer. Eso es, conocer. Conocer para los hebreos es tener relaciones. Por eso la Virgen dice, yo no conozco varón. ¿Hasta aquí va quedando claro? ¿Sí? Ojalá que me responda. Dígame, sí, padre, entiendo o no entiendo. Porque no se crea. Antes de que yo me ponga aquí a dar esta lección de Mariología, yo me tengo que sentar a leer, a estudiar, a tomar la Biblia, a recordar las lecciones, las clases que yo recibí en la Universidad Pontificia, la Universidad del Papa, para que yo pueda pues otra vez volver a comunicar esta lección. Entonces, la virginidad perpetua de María, María Virgen, antes del parto, durante el parto y después del parto. Vamos más allá. Fíjense, nosotros defendemos esto que acabamos de decir, pero hay algunos hermanos protestantes que ellos niegan esto que acabamos de decir. ¿Por qué? Muchos niegan la virginidad perpetua de María. Los protestantes dicen, a ver, yo te acepto que la Virgen María o que María fuera virgen antes del parto, pero una vez que nació Jesús, ya no es virgen. Eso es lo que ellos dicen. Vamos a responderles, ¿verdad? Vamos a responderles. ¿De dónde toman esto ellos? Lo toman de la Biblia, pero vamos otra vez a la Biblia porque ese es el gran problema. Como no interpretan bajo el contexto social, cultural, histórico de aquel tiempo, cometen muchos errores. Capítulo 1, vamos a capítulo 1. Capítulo 1, versículo, vamos a leer versículo. Vamos a leer Mateo, vamos a Mateo, capítulo 1. Ya leímos Lucas, ahora vamos a Mateo. Mateo capítulo 1, versículo 24. ¿Ya lo tiene listo? Vamos a leer, porque los protestantes de aquí se agarran para decir que la Virgen, después de que nació Jesús, ya no fue virgen. Vamos a leer un poquito. Vamos a leer del 18 al 25, capítulo 1, para entender el contexto. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María tu esposa a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará a luz y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ponga atención a lo que sigue. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa y, sin que hubiera tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Allí está, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De este texto los protestantes se agarran para decir que la Virgen, una vez
que nace Jesús ya no es virgen. ¿Por qué? Miren, otra traducción dice lo siguiente. Despertando José del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer, y no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Esa es otra traducción, quizás su Biblia así lo dice. Pero ¿qué quiere decir eso? Miren, algunos dicen, y no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Los protestantes dicen que José conoció a la Santísima Virgen hasta que dio a luz. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces una vez que dio a luz, que nace Jesús, José conoce sexualmente a la Santísima Virgen. Ellos lo entienden así porque dice la Biblia, y no la conoció hasta que ella dio a luz. Entonces, ellos entienden la palabra como que hasta, bueno, entonces, ya que dio a luz, ahora sí, la conoce. Hasta, no se trata de eso. Justamente ahí hay un error de traducción o hay un error más bien de interpretación. Hay un error de interpretación. La palabra hasta, que los protestantes entienden como que nace Jesús hasta ahí y luego ya la conoce sexualmente, como les he dicho, la palabra conocer es tener relaciones íntimas. Según los protestantes, el uso de la palabra hasta implica que José y María tuvieron relaciones después de que ella dio a luz. Porque dice hasta. Ese es el gran problema. Que ellos dicen, bueno, hasta allí. Hasta allí la Virgen María era virgen, pero después, como la conoce, y ya hemos dicho lo que significa la palabra conocer, entonces pierde su virginidad. Vamos a ver entonces que la palabra hasta, de la cual estamos hablando, cómo debe de entenderse y cómo debe de interpretarse. Para eso hay otro texto bíblico que nos va a ayudar. Le voy a pedir que vamos a 1 de Corintios capítulo 15, versículo 24, 25 y 26. Vamos a leer estos tres versículos para poder entender bien cómo deben ser las cosas. Dice lo siguiente, 1 de Corintios capítulo 15, versículo 24. Luego llegará el fin. Cristo entregará a Dios Padre el reino después de haber desarmado todas las estructuras, autoridades y fuerzas del universo. Está dicho que debe ejercer el poder hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último de los enemigos sometidos será la muerte. Fíjese, aquí en este texto de Corintios también está diciendo la palabra hasta, pero hay que entenderla, porque si la entendemos así como lo entienden los protestantes, quiere decir entonces que Cristo, cuando someta a todos sus enemigos, hasta allí va a reinar, porque así dice, dice, está dicho que debe de ejercer el poder hasta que haya puesto todos sus enemigos bajo sus pies. Entonces Cristo ya sometió todo bajo sus pies y ya, después ya no va a reinar. Eso no es así, no es así. Cristo somete todo bajo sus pies y sigue reinando. Así lo debemos de entender. Porque reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Obviamente Cristo no deja de reinar después de vencer a sus enemigos. Así es como se debe de interpretar. Por eso les digo, cuando ellos dicen es que la Virgen María hasta que nació Jesús, hasta allí la conoció José. No, hasta no significa eso. No es que después ya la haya conocido. No, la Virgen María sigue siendo virgen aun cuando ya nació el niño Dios. Así es. Así es entonces, habiendo dado a luz al verbo virginal, al Hijo de Dios, la Santísima Virgen pues sigue siendo virgen. Y eso lo acabamos de ver con otro texto de Corintios. Otra cosa que también los hermanos protestantes nos dicen mucho es que ellos nos dicen que la Virgen María tuvo más hijos y que Jesús tuvo más hermanos. ¿De dónde toman eso ellos?
de que la Biblia dice, allá afuera te buscan. ¿Quiénes? Tu madre y tus hermanos. Y Jesús les dice, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El que cumple la voluntad de mi Padre. De allí, los protestantes se agarran para decir también que la Virgen tuvo más hijos. Pero hay otro error allí, hay otro error de interpretación, porque tenemos que regresar otra vez a la cultura de aquel tiempo. Miren, la Biblia ciertamente dice, allá afuera te buscan tu madre y tus hermanos, ciertamente dice eso, no lo vamos a negar, pero es necesario entender que en el arameo, la lengua de Jesucristo y de los apóstoles, ellos hablaban arameo. No crean que hablaban español, hablaban arameo, no hablan en inglés ni italiano, arameo. En el arameo se utiliza la palabra hermano para dar a entender como parientes o miembros de un mismo clan. No es como nosotros lo entendemos cuando hablamos de mi hermano, que hablo de mi hermano de sangre. No es un hermano. En aquel tiempo, en el arameo, la palabra hermano puede ser un primo, puede ser un pariente, un vecino, pero no forzosamente un hermano de sangre. No. Tanto así que si usted agarra su Biblia y se va al libro del Génesis y comienza a leer el Génesis cuando habla de Abraham y Lot, ¿se acuerda? Ese tema ya lo vi en una lección bíblica de los días lunes. Dice, fíjense, en la Biblia habla de Lot, primero habla de Lot como hermano de Abraham y después habla de Lot como sobrino de Abraham. Entonces la pregunta es, ¿o es hermano o es sobrino? Quiere decir entonces que la palabra hermano no se refiere a la sangre. No. Ese es el problema, que los hermanos separados piensan que hermanos es de sangre. Y eso es un error. La Santísima Virgen no tuvo más hijos. Ella permaneció virgen antes en el parto y después del parto. No es que nació Jesús y después tuvo más hijos con San José o con otro hombre. Eso es una mentira. Ella es virgen, por eso estamos hablando de la virginidad perpetua, es decir, la virginidad para siempre. Y si todavía no le queda claro, porque está muy bueno el tema hoy, ¿verdad? Muy interesante el tema, me gusta mucho. Fíjese que hay un documento muy antiguo que se llama el Protoevangelio de Santiago. Es más o menos del año 120 a.C. Este documento no está dentro de la Biblia, no es un documento inspirado, no es un documento, este protoevangelio de Santiago, no es un documento, les digo, del canon de la Biblia, pero sí es un documento que existe. Y en este documento también enfatiza lo que es la virginidad perpetua de la Virgen. ¿Por qué? Porque en este documento, que es del año 120 más o menos antes de Cristo, allí el principal tema de este documento, Protoevangelio de Santiago, que yo quiero decirle que lo busque, hermanos separados, búsquenlo, hermanos católicos también búsquenlo y léanlo. En este documento especialmente nos habla del nacimiento de la Virgen, de Santa Ana, de San Joaquín. Gracias a este documento sabemos los nombres de los papás de la Virgen. Y este documento, les digo, el tema principal es demostrar la virginidad perpetua de María. ¿Por qué? Porque allí narra, léalo por favor, narra cómo Santa Ana ofrece para el servicio del Señor a su hija, a María la Virgen. Tal como lo hizo Samuel, ¿se acuerda que la mamá de Samuel va y ofrece a su hijo para el servicio, para consagrarlo a Dios? También así, también Santa Ana lleva a la Virgen y la ofrece, la consagra para el servicio. Es decir, María desde muy pequeña sería de las mujeres consagradas al servicio del templo, según la costumbre judía. Y acuérdese que ya les he dicho que una mujer consagrada para el servicio del templo tenía que ser una mujer virgen. Una mujer virgen. En el templo no se permitía ocuparse de sus hijos.
lo que se requería la virginidad perpetua. Con esto entonces podemos enfatizar una vez más que la Virgen, pues María es virgen, porque desde pequeña su mamá, Santa Ana, la ofrece para el servicio del templo. Lo mismo sucede hoy con las monjas. A las monjas se les pide esto, igual virginidad, se les pide para poder consagrarse al Señor su vida, para poder estar al servicio del templo, no tener hijos. Y lo mismo nosotros, sacerdotes, eso se nos pide. Virginidad para poder dedicarnos por completo al servicio de Dios y no tener hijos, porque no podemos atender hijos y poder estar al servicio de Dios. Entonces son varios, si se da cuenta, son varias cosas importantes que tenemos allí para enfatizar, para analizar de lo que es la virginidad perpetua de María. Por eso es un dogma. María antes, durante y después del parto. Hay muchas cosas. Analice, no conoció varón hasta la palabra conocer, ya vimos lo que significa, ya vimos lo que significa la palabra hermano, y bueno, tantas cosas, ¿verdad? Así es que aproveche esta lección de Mariología el día de hoy. Y bueno, me voy despidiendo de todos ustedes, les agradezco muchísimo. Sí les pido que me digan, padre, si le entendí o no le entendí a la lección. Escríbame al WhatsApp 756-108-2309. Allí escríbame y diga, padre, si le entendí, o dígame, padre, no entendí nada. O padre, por favor, hágalo más claro, o díganme, va muy bien. Gratis, todo esto es gratis para usted. ¿Por qué gratis, padre? Porque usted me ayuda, porque usted es una buena persona, porque hay gente que me escribe al WhatsApp y me dice, padre, yo quiero mandarle algo para su canal, para sus gastos, para sus libros. Y de allí agarro lo que me mandan, que nadie les pide. Yo les agradezco mucho, pero yo no les he pedido. A mí me da pena a veces pedir, pero ustedes me dan de buen corazón. Entonces, de ahí compro mis libros, me pongo a estudiar, dedico todo un día a preparar la lección, a leer, a poder grabar y poder transmitirla con todos ustedes. Entonces, gratis es para todos ustedes. Y estén muy pendientes porque el próximo 23 y 24 de diciembre se va a transmitir el proyecto de Sonrisa Navideña, que es cómo vamos a visitar a algunas personas de edad avanzada regalándoles lo que ustedes han mandado, cobijas, lo que donaron, despensas muy buenas, las van a ver allí. Y bueno, esté al pendiente. 23 y 24 de diciembre y el 24 de diciembre por la noche la celebración de en vivo de la Santa Misa de Nochebuena y el 25 la Misa de Navidad. Entonces, Dios mediante, allí nos vemos. Un último favor, por favor, dele me gusta, aquí abajito hay una manita, dele clip, póngale allí la campanita, suscríbase al canal para que le lleguen las notificaciones y compártalo con la gente que lo necesita. Comparta este video con algún grupo que quiera saber más sobre la Virgen, compártalo y bueno, así quedamos. Cualquier cosa, esté al pendiente el próximo miércoles, el siguiente dogma, María, Madre de Dios. Que Dios les bendiga y como siempre la última palabra que les digo es bendiciones.